Ezequiel 37. Futuro acontecimiento profético. Visión de los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme, inmenso ejército. Él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios. He aquí, abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os haga subir a vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declaró el Señor. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José, vara Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo: ¿no os explicarás qué quiere decir esto? Diles: así dice el Señor Dios. He aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré en con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles: así dice el Señor Dios. He aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares y en que pecaron, y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En aquella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre.
Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Éxodo 31:13. Dice el Señor que cuando su santuario esté en medio de ellos para siempre. Éxodo 31:13. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico. Ahí está el Señor. Ahí está nuestro Padre Celestial. Ahí está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le está hablando a Israel, le está hablando a Judá, le está hablando a Efraín y a esas naciones y a esas tribus que están repartidas entre las naciones. ¿En qué momento podemos nosotros pedir identidad para saber o no saber? O para confirmar en nuestro corazón a través de la Roja Kodesh, a través de la palabra, si nosotros hacemos parte de esas tribus de Israel? Porque el Señor Yeshua vino prácticamente a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es que el plan del Todopoderoso a través de su verbo no ha cambiado. Y ahí está el Señor Yeshua Hamashiach, ahí está el Todopoderoso, ahí está Yahvé, ahí está Yod-Hei Bau-Hei. De una u otra manera nosotros debemos prepararnos. De una u otra manera debemos asumir nuestra identidad. Pedirle al Señor nuestra identidad como Israel, como esa congregación, como ese remanente, como esos pequeñitos que de una u otra forma están relegados entre las naciones. Debemos entender también que el plan del Eterno tiene un cumplimiento y un tiempo límite para que se cumpla. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para poder permitir que ese plan se cumpla con nosotros mismos? ¿O estamos mirando muy hacia afuera y poco hacia adentro? ¿Acaso nos estamos olvidando de todos aquellos momentos en que de una u otra manera el Señor empezó a anunciar, a prepararnos y a darnos ese ministerio, en ese momento del primer amor, en ese momento en que quisimos llegar a Yeshua, en que verdaderamente creímos que necesitábamos un Salvador, en el que nos entregamos por completo a su Ruaj, a su Espíritu, en el que nos entregamos con todo nuestro ser, en espíritu, en alma y cuerpo, al papito lindo, al apaíto lindo, al Abba Padre, a Hachem, al que nos dio ese hálito de vida, al que nos permitió estar acá por un momento, porque esto es un segundo en la eternidad, para que en esta tierra podamos verdaderamente rectificar, cambiar, arrepentirnos, cambiar de camino, volver a Él, volver a Dios. Nos estamos preparando de una manera coherente con lo que estamos viviendo ahorita. ¿O estamos simplemente predicando como loros mojados, sin tener conciencia verdaderamente de cuál es nuestra identidad como hijos de Dios? ¿En dónde estás tú?, le preguntó el Señor a Adán. ¿Estás acaso refugiado en una religión, en un gobierno humano, manejando ganado en vez de direccionando ovejas? ¿Acaso estás en el negocio de la iglesia? ¿Acaso estás gobernando con tu carne y no estás permitiendo que la Ruaj HaKodesh administre con tu espíritu y con su espíritu esas ovejas que se acercan a ti para ser ministradas, para ser sanadas, para encontrar un camino? El camino, quien es Yeshua, quien es el Verbo, quien es la luz, quien es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Aleph y el Tap, el Yud Shin Boboji, quien es admirable, quien es ese príncipe, consejero, Dios fuerte, quien es paciente con todos nosotros, quien es el agua de vida, quien es la sal de la tierra, ese Mesías, ese Mashiach que de una u otra forma
debe estar dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. ¿Se lo estamos permitiendo? ¿O nuestro ego y nuestro gobierno humano simplemente le está cortando la cabeza a la representación de Yeshua en esta tierra? Y recordemos que es Él el que va a venir a través de sus guerreros a cortarle la cabeza a todo gobierno humano en las congregaciones, a toda cizaña, a todo anticristo disfrazado de oveja. Ahora estamos a tiempo de entender lo que está sucediendo. Y si no lo entendemos, de pedirle al Espíritu Santo, a la Roja Codes, que por favor nos lo explique, para que sepamos en qué bando vamos a seguir jugando, para que sepamos de qué manera vamos a estar preparando la llegada del Rey de Reyes y del Señor de Señores a esta tierra. Para que podamos entender que no podemos ser esas novias que están dormidas con las lámparas apagadas, sino que estamos verdaderamente como esas doncellas que están con las lámparas encendidas todo el tiempo, esperando emocionadas en qué momento va a llegar su novio, porque llegará tal vez a medianoche. ¿En dónde estás tú, Adán? ¿En dónde estás tú, Israel? Iglesia de Yeshua, Israel, Él viene pronto. Arrepentidos, porque el reino de los chamayín se ha acercado.